Ok, esta es la sesión 1.2, la teología de Lutero. Vamos a explorar brevemente, porque hablar de la teología de Lutero es muy, muy abundante. No vamos a hablar de todos los aspectos de su teología, pero vamos a hablar de algunos de los aspectos de su teología que son bastante importantes. Los aspectos de la teología de Lutero. Aquí está el plan de clase para aquel que quiera saber cómo lo hacemos. Uno de los aspectos fundamentales de la teología de Lutero dice: la Biblia es la palabra de Dios porque en ella se encarnó Jesús. Hay un asunto que Lutero tenía con encontrar a Cristo en la Biblia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios porque en ella se encarnó Jesús. Y así que Lutero tenía algunos conflictos con algunas partes de la Biblia que, según su criterio, no se ajustaban a esto, a la Biblia como el contenedor de Jesús, como que el objetivo más grande de tener la Biblia es mostrar a Cristo. Entonces, eso es un principio, algunos lo llaman principio cristológico. Eh, um, por ejemplo, tenemos el caso de la epístola de Santiago, ¿no? Donde Lutero llama a esta epístola el Evangelio de paja, ¿no? Imagínense. El de Apocalipsis también. Y también Apocalipsis, tenía problemas con Apocalipsis, ¿no? Pero hay un detalle. No es que Lutero, porque hay muchos que dicen que los consideraba no canónicos. No llegó hasta ese extremo de decir estos libros no son canónicos. No llegó a ese extremo. Pero tenía sus luchas con estos documentos. Él- Pastor, él dice que se le dificultaba así, ver a Jesús nada más. Con esa forma define, pero así es. no. Así es. Pastor, Así es. pastor, Sí. según la lectura, yo creo que Lutero no creía que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que él creía que en la Biblia estaba la palabra de Dios, no que la Biblia es la palabra de Bueno, Dios. allá está un Porque concepto que ya eso es un concepto un poquito más moderno. Después ya se empezó a elaborar un poco esa idea, pero creo que Lutero sentó las bases como para llegar a esa conclusión. No es que Lutero llegaba a ese punto exactamente de decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que Lutero decía que la Biblia es la palabra de Dios porque en ella se encarnó Jesús. Y el objetivo de la Biblia es Cristo. Y entonces, incluso si tú leías la Biblia y no habías encontrado a Cristo, no habías encontrado ajá, la palabra de Dios. A ya. ese punto, ¿no? Entonces, Entonces, Justo González se equivocó porque él dice eso de Lutero, ¿ve? Y tal vez, bueno, puede ser modificado. Y si es un pensamiento, obviamente, evangélico, que ponen o dan más autoridad a Jesús, a Cristo, lo que dijo Jesús, que a la misma, que a la Biblia. O sea, ponen una comparación ahí. claro, en lo que dice Justo González hay que tener cuidado con algunas cosas, porque hay algunas cosas en las cuales él describe lo que dice Lutero y hay otras cosas en las cuales él describe y comenta, aplicándolo porque a su grupo religioso, a su público. Entonces, Se dejan de ver sus preposiciones de Justo González ahí, Pastor. En esta lectura se echó de ver algunas presuposiciones que él tiene. exacto, uno puede leer Y son algunos evaluaciones, aspectos. pastor, que él hace de acuerdo a la teología de Lutero. Claro. Sin embargo, es cierto que Lutero consideraba que en la palabra de Dios, si tú leías la palabra de Dios y no encontrabas a Cristo, no habías encontrado la palabra de Dios. Esa parte es cierto. O sea, que si tú ibas a la Biblia y no encontrabas a Cristo, entonces no has encontrado la palabra de Dios. Esa ecuación que tenía Lutero es importante. Entonces, para hacer justicia, Justo González no es que tampoco estaba muy lejos de la verdad en ese asunto, ¿no? Yo creo que Lutero sentó las bases para lo que posteriormente llegaría a ser la teología del encuentro, ¿no? Que viene mucho después, mucho después. Pero
Ahora, pastor, según también Justo González, él establece como autoridad a la palabra de Dios, que es donde encuentra él a Jesús, la Biblia, que son los canónicos, los que pertenecen a este libro, y a la iglesia, que fue la que construyó, por así decirlo, o determinó los libros canónicos para la Biblia. Así Él es. establece esa autoridad también. Así es, entonces ahí viene el segundo punto. Gracias, ya me diste la apertura para el segundo punto que Lutero comenta, que es muy importante, ¿no? Él dice que no es ni la iglesia hizo el canon, y ese punto es muy importante, dice, ni la iglesia hizo el canon, ni la Biblia hizo la iglesia, sino que el Evangelio hizo los dos. Este es un aspecto muy interesante porque hay que recordar, o sea, si nosotros, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos analizado en el curso anterior el desarrollo del canon? Nos faltó analizar un poquito más en detalle cómo era el canon y cómo se desarrolló, pero al menos en los primeros siglos la iglesia tuvo una lucha para definir cuál es el canon, ¿no? Hubo una especie de lucha interna. El primero que elaboró su lista canónica, Marción, elaboró su lista canónica, él puso varias cosas como apócrifas. Al único apóstol que él consideraba canónico era al apóstol Pablo. Para él la medida, la regla de medir todo era el apóstol Pablo. Así que él rechazó a Apocalipsis, él rechazó todos los evangelios. Para él ningún evangelio. El único evangelio que él aceptaba era el evangelio de Lucas. Por su asociación con el apóstol Pablo. De otra manera, tal vez lo hubiera desechado también. Entonces, nosotros vemos en ese tiempo esta lucha por definir qué cosa es el canon, de tal manera que otros siguieron y elaboraron sus propios cánones. Otros obispos y otros padres de la iglesia, al ver la lista de Marción, que colocaba estos son los libros canónicos y estos no, él hizo su lista, según él. O sea, hay que recordar que esto no fue el voto de la iglesia. Eso, la lista de Marción no fue que la iglesia dijo esta es la lista, sino que eso fue su criterio personal, ¿no? Un criterio personal de cuáles son los libros canónicos y cuáles no. Pero varios otros padres de la iglesia tomaron el mismo paso y empezaron a elaborar sus propias listas. Así que encontramos varias listas canónicas en ese siglo. Lo interesante es que cuando comparamos todas estas listas canónicas, hay un común denominador, y el común denominador es que los evangelios son la piedra fundamental de las listas canónicas. O sea, tenemos todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son la piedra fundamental, que se repite en casi todas las listas canónicas, número uno, ¿no? Número dos, vemos que todos los escritos del apóstol Pablo son otro aspecto fundamental de las listas canónicas. Y un criterio fundamental también fue el hecho de la asociación con Jesús, si tenía autoridad apostólica, si el escritor tenía autoridad apostólica o no tenía. Es así que las cartas de Juan, de Pedro y del apóstol Pablo fueron aceptadas por ese asunto. Entonces, la iglesia jugó un papel importante en la identificación del canon. Pero ahí es donde yo quiero recalcar. No fue la iglesia la que eligió el canon. Presten atención a lo que voy a decir. La iglesia no eligió el canon. La iglesia reconoció el canon. La diferencia es muy sutil. Pastor, La diferencia es muy sutil, pero déjeme explicar un ratito y ahorita me hacen la pregunta. La diferencia es muy sutil, pero es muy importante tenerla en cuenta. La iglesia no hizo la lista del canon, no eligió el canon. La lista reconoció el canon, porque el canon estaba ahí. Entonces voy a poner un ejemplo para explicar un poco ese concepto. Es como cuando alguien viene con un billete falso, te viene con un billete falso y tú dices, este es un billete falso. ¿Tú hiciste el billete o lo reconociste? ¿Qué cosa hiciste? ¿Lo fabricaste? Tú no fabricaste el billete.
Lo único que hiciste fue reconocerlo. Reconocer que ese es un billete verdadero. Es exactamente lo que pasó con la iglesia. La iglesia no fabricó el canon, no dijo este es el canon por su propia voluntad, por su propia elección, sino que la iglesia reconoció, este es el canon. Entonces ahí está el asunto. Ok, ahora sí la pregunta. Sí, pastor, yo tengo entendido, no sé si usted me va a corregir, que el canon prácticamente fue constituyéndose a medida que muchos aceptaban aceptaban la autoridad de algunos libros. O sea, fue constituyéndose a medida que pasaba el tiempo y a medida que ciertas, o dentro del mundo cristiano se aceptaban como autoritarios algunos libros. En ese tiempo, si no recuerdo, en relación a los evangelios, se decía que eran los dichos de Jesús, y porque eran los dichos de Jesús, entonces se fue reconociendo algunos, parte de eso, de lo que está escrito en los evangelios, que luego después, si no me equivoco, fue ya estos escritores, o Juan, Marcos, Lucas y Mateo, que ya constituyeron todos esos dichos, o recopilaron toda esa información y escribieron ellos, si es que no estoy equivocado. Bueno, estás bastante en lo cierto, pero voy a precisar algunos detalles, ¿no? Es cierto que la iglesia tuvo esto fue un proceso, no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso, pero este proceso, que fue un proceso el reconocimiento del canon, fue un proceso que se basó efectivamente, como tú dices, primero en Jesús como la piedra fundamental del canon. Y es por eso que los evangelios eran como el centro de eso. Y segundo, la autoría apostólica. Entonces, en ese proceso de identificar el canon, la iglesia, no de identificar, sino de reconocer el canon, perdón, la iglesia fue comparando los escritos. Y fue identificando cuáles son los criterios para reconocer el canon. Entonces ahí viene el asunto. La iglesia, después de unos siglos, en algún momento, y esto es lo que siente la iglesia católica, por si acaso, la iglesia llega a decir, nosotros somos los que hemos hecho el canon, la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia es la que hizo el canon, la iglesia es mayor que el canon, es más grande que la Biblia. Si la iglesia es la que identificó el canon, la Biblia está debajo de la iglesia. Ese es el criterio que existe hasta el día de hoy dentro de la iglesia católica. El magisterio es mayor que la Biblia. La Biblia está sujeta al magisterio, no es al revés. Entonces, Lutero se encontró con ese problema teológico. ¿Quién está sujeto a quién? ¿La iglesia a la Biblia o la Biblia a la iglesia? Y entonces él vino con esta solución y dijo que no es la iglesia la que hizo el canon, ni la Biblia la que hizo la iglesia. O sea, ni tampoco es la Biblia la que originó a la iglesia. Porque históricamente nosotros tenemos, no es que la Biblia originó a la iglesia, porque ¿quiénes eran parte de la iglesia? La eclesía eran los apóstoles y los discípulos de Cristo. Ellos son los que escribieron y escribieron la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los apóstoles de Jesucristo. Entonces, no es que uno hizo lo otro, sino que el evangelio hizo a los dos. Eso fue la propuesta de Lutero. ¿Qué les parece la propuesta de Lutero? A ver. Pastor, una pregunta. Cuando él habla de evangelio se refiere a Cristo, ¿verdad? Claro. ¿O estoy... Se refiere a Cristo, ¿no? Al evangelio de las buenas nuevas. El evangelio de Jesucristo. A eso se refiere. Pastor, pero yo igual tenía Y esa... cuando, pastor,
porque Sí, sigue, amigo, sigue. gracias, Daniel. Cuando Lutero dice que el Evangelio hizo a los dos, pastor, pareciera ser que, bueno, nosotros sabemos que el Evangelio es Jesucristo, es una persona, Ajá. pero esto da la idea de que Jesús está por encima de la Biblia, pareciera ser. O no sé si al referirse Lutero al Evangelio se estaba refiriendo a, no sé si decir un sistema, pastor. Ya. Mas Jesús está arriba de la ¿Cuál Biblia. sería el problema de que Jesús esté encima de la Biblia? Bueno, ahí viene el asunto. Un grandísimo problema. Ahí viene el Es un asunto. grandísimo problema. ¿Cómo vamos a establecer a Jesús? Hay un gran problema, pastor, porque Jesús cuando vino a la tierra se sujetó al escrito, a los escritos. Mas quem é o autor da Bíblia é Jesus. O autor sempre vai ser maior que seu livro. Pero eso no le da autoridad, más autoridad que la misma Biblia. Não? No, claro que Quem sí le hizo a daría. Bíblia? Quem hizo a Bíblia? Quem criou os mandamentos? Foi Jesus. Então, se ele criou, será que ele não tem mais autoridade? Lo que ele não hace é abogar sua palavra. Isso não, por exemplo, se ele dijo uma coisa, ele não é homem para mentir, ou ele não vai cambiar. Pero quem colocou foi Cristo, então ele tem mais autoridade que todo em este universo. Pero eso es algo contraproducente, porque si la misma palabra se encarnó y es Cristo mismo, ¿cómo vamos a establecer la autoridad de uno y de la otro? Yo creo que es algo que no se puede, o sea, es como que yo te preguntara, en tu cerebro, ¿dónde está la mente? No se puede llegar o establecer una autoridad entre Jesús y la Biblia, porque las escrituras hablan de Jesús y Jesús obviamente habla de la escritura, es algo que creo que no se puede establecer autoridad, si no caemos en lo mismo que cayó Lutero o la línea evangélica de despreciar el Antiguo Testamento. Foi Jesus que criou a igreja, foi Jesus que criou a Bíblia, foi Jesus que criou tudo. Então está correto o pensamento de Lutero. Bueno, no sé si está correcto, pero no le encuentro ningún problema de que Jesús esté por encima de la Biblia. Pero que él no hizo nada para abrogarla. Porque no lo hizo. Bueno, Bueno, ahí es donde vamos a necesitar la ayuda de nuestro querido profesor Roy Graff, ¿no es cierto? En el curso de Teología Sistemática. Pero hay que entender en el punto 1, no se puede entender el punto 2 que acabo de hablar, sin entender el punto 1. Porque ahí viene el asunto. La Biblia es la palabra de Dios porque en ella se encarnó Jesús. Este punto es muy importante porque ahí viene el asunto. ¿Qué cosa es la Biblia? Y en la mente de Lutero, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Y por qué la Biblia es la palabra de Dios? Sí, es porque en ella está Cristo. En otras palabras, pareciera que Lutero considera, y no sé cuál sería la dificultad de aceptar desde el punto de vista de la teología adventista, de que Jesús es el originador de la palabra. Pero también tenemos que reconocer que Jesús es la palabra. Ese es el asunto, ¿no es cierto? En la teología adventista nosotros tenemos Jesús es la palabra. Hay un pequeño problema que yo encuentro con la teología de Lutero. Y es que existe sienta las bases para una teología del encuentro. El pensamiento de que existe, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ahí está el problema. Nosotros ya no vamos. él decía que era Dios mismo, que era la segunda persona de la Trinidad, decía. Entonces nosotros ya no vamos a leer a la Biblia diciendo esta es la palabra de Dios, sino vamos a leer a la Biblia y decir aquí está la palabra de Dios, hay que encontrarla. Entonces, en ese caso, por eso es que ponía a Jesús por encima de la Biblia, porque si tú crees que en la Biblia tú vas a encontrar la escritura, o sea, vas a encontrar la palabra de Dios,
y en parte no la vas a encontrar también. Entonces ahí sí yo creo que Jesús tiene autoridad sobre la Biblia. Pero obviamente nosotros creemos que toda la Biblia es en sí la revelación divina. Ok, entonces ahí es donde yo los invito a considerar Juan 1:1, que es el texto que nos va, que un poco nos responde esta dicotomía que se quiere hacer con Lutero, ¿no? Con Lutero, que de paso Lutero está tratando de explicar un problema teológico, pero de su tiempo, muy importante. Pero en Juan 1:1 la fórmula es bastante sencilla. Aquí, ¿no? Tengo mi texto griego. Vamos a leer aquí. Dice en Juan 1:1, ¿no? Kata Yoacán, ¿no? El Kata, el Evangelio según Juan. En Juan 1:1 dice lo siguiente. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1. A ver. Macron, Lucan. Ah, no, perdón, más adelante. No, este es Lucas. Joanín. Joanín es el nombre del Evangelio según Juan. Y Joan. A ver, Joan. Ok, dice. En argejologos, en el principio era la palabra. Aquí este punto es muy importante porque hay que reconocer cuál es la función, ¿no? de cómo se identifica a Cristo. En el principio era la palabra. Caijologos, gen prostonteón. Y la palabra estaba, prostonteones, junto a Dios. Estaba ahí, junto a Dios. Hasta ese momento uno hace una dicotomía, ¿no? Uno podría decir, la palabra es diferente de Dios porque está junto a Dios, ocupa un lugar junto a Dios. Pero la siguiente parte dice, caíteos genjologos. Y la palabra era Dios. Y ahí es donde el Evangelio de Juan nos chanca la cabeza, ¿no? ¿Cómo entender esto, Señor? La palabra era Dios. Y entonces yo creo que en este asunto, cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender, ¿no? que esa mezcla que existe entre lo divino y lo humano, eso es lo que genera problemas para nosotros entender cuál es este asunto de la encarnación, cómo se encarna Cristo, cómo es que un elemento humano llega a ser divino. Un elemento humano de carne y hueso llega a ser divino. ¿Cómo es esto? Pastora, Sí. mira, se eu não encontrasse Cristo na Bíblia não tinha valor nenhum. Claro. A Bíblia solamente tem poder e autoridade porque eu consigo encontrar Cristo. E eu entendo, como tú estás lendo em Juan, que Cristo é a própria Bíblia também. Exacto, y ahí viene el asunto, porque hay que recordar que cuando Jesús resucitó en el camino de Maús, Jesús empezó a hablar de las escrituras, lo que de ellas de él decían. Y Jesús le dijo a los fariseos también, les dijo, las escrituras de mí escribió Moisés. De mí escribió Moisés. En otras palabras, la Biblia, yo encuentro, yo sé que esto es un asunto teológico complejo, no vamos a resolverlo completamente ahora, pero encuentro que la Biblia es Cristo. En un sentido teológico, ¿no? Cristo es la palabra encarnada. ¿Cómo llega a ser eso? Ya es algo que de repente vamos a tener, ustedes van a tener que desarrollar en el curso de teología sistemática, pero esto es hasta aquí vamos a llegar, ¿ok? Ok, vamos al siguiente punto. En este dilema. ¿Perdón? Siga explicando un poco más este dilema. Sí, no, bueno, si sigo explicando vamos a generar el próximo cisma de la iglesia. Ok, entonces, como ustedes ven en el diagrama de Lutero, que es el de la derecha,
el Evangelio es el originador de ambos, de la Biblia y de la Iglesia. Ese es el diagrama. Hay que entender cuál es su teología. Ahora, hay otro aspecto teológico en Lutero. Y el otro aspecto teológico es la teología de la cruz y la teología de la gloria. Es interesante lo que él, cómo distingue entre la teología de la cruz y la teología de la gloria, ¿no? Un problema para él es que en su tiempo mucha gente trataba de hacer cosas buenas. Esto está equivocado, esto tengo que corregirlo. Esto es al revés. Esto es teología de la cruz y esto es teología de la gloria. Ya, ahora sí está correcto. Entonces, en la mente de Lutero, en su tiempo de Lutero había una teología muy interesante, que más o menos decía así, que el hombre, basado en su razón, en su disciplina, en su moral, el hombre podía llegar a encontrar a Dios. Era como una especie de escalera, ¿no? El ser humano tenía que hacer esfuerzos para encontrar a Dios. Entonces, él tenía que autodisciplinarse, utilizar la razón para encontrar a Dios. Y esto es un problema serio, porque significa que a través de tu inteligencia, de tu cerebro, tú puedes llegar a entender a Dios. Ahora viene Lutero y dice, no, estamos equivocados. Para empezar, es cierto que nuestra inteligencia puede discernir entre el bien y el mal. Eso es cierto. Pero la única forma como nosotros podemos encontrar a Dios no es porque el hombre trata de encontrar a Dios. Esto es imposible. Es como que el hombre tratara de alcanzar el cielo. No, es imposible. La distancia entre los dos es infinita. Es imposible. Lo contrario ocurre, que Dios en la cruz se revela al hombre. Y el hombre llega a conocer a Dios a través de la cruz. Entonces, eso es algo interesante en su teología porque nos dice que no es a través del esfuerzo humano, sino es Dios que se revela al hombre en Jesucristo, en la cruz. En la cruz. Pastor, Sí. una consulta. Sí. Me surgió una pregunta leyendo eso de la teología de la gloria. ¿Será que Lutero pensaba que Dios, o sea, que la naturaleza era Dios? Ya que él finalmente, después de definir eso de la teología de la gloria, no está muy de acuerdo porque muchas personas llegan a ser idólatras, ¿no? A adorar a lo creado y no al creador. Más en la cruz, obviamente Jesús se revela y Jesús es Dios, o sea, es Dios. Más la naturaleza no, o en la razón, o lo que la teología de la gloria, porque tal vez... no sé, él pensaba que esto no era Dios. Un concepto tal vez medio panteísta, no sé si No puede ser. creo que él ha llegado al punto del panteísmo. El asunto, esta teología era muy popular en su tiempo, de paso. No sé si la gente lo llamaba teología de la gloria. Lutero habla de la teología de la gloria, pero lo que él trata de decir es algo que era muy frecuente. Era que la gente trataba de conocer a Dios a través del camino de la filosofía. Ese es el asunto. Más o menos como los gnósticos. Más, aproximadamente algo así como los gnósticos, como los neoplatónicos, Doctor, ¿no sería la escolástica? claro, el escolasticismo, todo, porque hay que recordar que el escolasticismo se fundaba en la filosofía griega. O sea, es por eso que si tú eras un monje en aquellos días, tenías que manejar filosofía griega, pues filosofía helenística. Entonces, tu entendimiento de la filosofía podía llevarte a Dios. Podía llevarte a entender a Dios. Pastor, sí, justamente lo que usted está mencionando de estas formas diferentes de entender a la Biblia y la salvación,
era también parte de una ideología católica que inundaba ya todo el imperio, todos los reinos de Europa, porque la escolástica era algo muy difundido ahí, pastor, gracias a dos grandes anteriores a Lutero, como se me fue Agustín y se me fue el otro nombre, eran dos, y justamente Lutero había sido monje en un monasterio fundado en uno de estos dos hombres, ¿no? Que le menciono. Entonces para él era difícil desligarse de ese pensamiento que ya tenía siglos ahí en la mente de muchas personas. Por eso él desechó ciertas partes de la Biblia, ¿no? Inclusive, por lo que se menciona acá y lo que se ha leído, Lutero creía en un Cristo del Nuevo Testamento, más que en un Cristo completo que aparece en toda la Biblia también, pastor. Es más o menos mi apreciación. Bueno, ahí me diste el paso para el siguiente tema. En realidad, Lutero decía lo siguiente. Él hablaba del Evangelio y la ley. Él hablaba que el Evangelio y la ley, en realidad no son cosas separadas, son la misma cosa. El Evangelio, o sea, no tanto como la misma cosa, pero son inseparables. Son inseparables. Tanto la palabra de Dios es tanto ley como es Evangelio. Condena como salva. La palabra de Dios condena y salva al mismo tiempo. ¿Qué le parece ese concepto? Así que no, en realidad Lutero no estaba de acuerdo con separar el Antiguo del Nuevo Testamento al decir que el Antiguo Testamento era ley y el Nuevo Testamento era evangelio. Eso no es la teología luterana. Para Lutero, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambos formaban parte de la ley y el evangelio, porque la palabra de Dios es tanto ley, es tanto condenación para el que no cree, pero salvación para el que cree. Interesante esa idea de Lutero. Entonces tú cuando recibes la Biblia, si tú no la aceptas te condena, pero si la aceptas te salva. Cristo te salva. Entonces es una combinación de ambos. Y aquí viene el asunto, que a mí me llama mucho este concepto. Todavía no lo he explorado, quizá esta es una buena pregunta, me gustaría hablar más con el doctor Grafas acerca de la teología luterana con respecto a lo que significa el estado del pecador. Pero cuando tú eres condenado por la Biblia, tú te consideras a ti mismo pecador miserable, ¿no es cierto? Yo soy un miserable pecador. Pero al mismo tiempo eres salvado. Entonces, mientras tú dices soy pecador, Dios te justifica. Y aquí viene esta fórmula un poco difícil de definir. Soy pecador, pero al mismo tiempo justificado. ¿Cómo es esto? Y ahí viene esta frase de Lutero en latín: simul justus et pecador. Pecador justificado. Sí, soy un pecador justificado. En el mismo momento que soy pecador, pero aún siendo pecador, soy justificado. Y mi confianza no radica en mí como pecador, sino en Cristo. Entonces, este es un asunto interesante que valdría la pena que nosotros reflexionemos hasta qué punto nosotros continuamos con esta tradición teológica de Lutero. Pero bueno, eso es materia para otro curso, que es el curso de teología sistemática. Pastor, Justo González, no sé, decía también, y eso es como que Lutero creía que lo que usted está diciendo, pero como que Dios te salva en el pecado, no siendo un pecador, sino en el pecado, ¿sí? Y dice que aún Lutero después seguía creyendo que él seguía pecando. No entendí muy bien eso ahí de Justo González en relación a la teología de Lutero, porque no sé si Lutero pensaba así, ¿no? Pero yo creo que no, más porque dice también que Lutero, cuando recibía el Evangelio, el perdón, ¿no? Trataba después de sujetarse a la ley, ya la ley para él ahora venía a ser una delicia, no venía a ser una condena para él. Así es. Entonces, ese es un problema teológico muy interesante,
hay que explorarlo. Yo no pretendo resolver, porque este es un curso de historia, pretendo resolver este asunto teológico, pero lo único que hago en este curso es mostrar cuál es la teología de Lutero, cómo Lutero, qué es lo que Lutero pensaba acerca de salvación y de la Biblia y todas estas cosas. Pero es interesante notar su fórmula, la fórmula que él propone, y es la fórmula de que mientras que aunque soy pecador, soy justificado. Um, por una parte, escuchen esto, por una parte, esto quizá voy a hablar de la parte que tiene sentido desde el punto de vista de la teología adventista, ¿ok? Esto significa que no es basado en mis méritos humanos, en lo que yo hago, sino que es Cristo el que me da la salvación. No importa nada de lo que yo haga. Ahora, esto puede tergiversarse, sin embargo, porque así como dijo el compañero anterior, podríamos llegar a la teología de una vez salvo, siempre salvo. Es decir, ya, una vez que ya, ahora soy salvo, ya mis hechos no importan. Pero creo que Lutero no llegó a ese punto, porque Lutero no divorciaba el evangelio de la ley, en su teología al menos, ¿no? No divorciaba el evangelio. Él decía que el evangelio era tanto condenación como salvación, tanto ley como evangelio. Entonces, no creo que él divorciaba, pero algunos pueden llegar a divorciar posteriormente. Ok, vamos a ir a un punto, el tiempo está corriendo y quiero hacer esta actividad con ustedes. Vamos a discutir la diferencia entre los siguientes términos. El PowerPoint todo está en el Classroom. Lo único que quiero que ustedes hagan es discutir en grupos los términos según Lutero. ¿Cuál es la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación? ¿Qué diferencia existe entre los dos según Lutero? ¿Y cómo entiende Lutero la relación entre el reino de gracia y el reino de la ley? Todo está en la lectura asignada para hoy, pero quiero que esto lo discutan en grupos, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conversar en esta sección acerca de la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación. ¿Qué encuentran como diferencia entre estos dos términos y qué es lo que significa para Lutero? ¿Puedo hablar, pastor? Sí, vamos, este es... Já. Lutero, diferente, a igreja, vamos entender, né? A igreja católica crê que o pão se converte literalmente 100% no corpo de Cristo e o vinho também. E que quando tu estás comendo pão, tu não está comendo mais pão. Está comendo o corpo de Cristo e o vinho tu estás tomando a sangue de Cristo. Já Lutero dizia que não, tu estás comendo pão e tu estás tomando vinho. Pero de alguma forma, quando é consagrado, o corpo e a sangue de Cristo está aí. E diferente e Zwingli já dizia o diferente. Zwingli já dizia, não, de nenhuma forma o corpo e a sangue de Cristo está aí. É 100% símbolo. E quando Cristo habla sobre comer, sobre seu corpo em la Santa Cena, ele está falando dele mesmo e não está se referindo ao pão e tampouco ao vinho. Então, esta era a maneira, as três teologias que há, né? Lutero creia que era pão e que era vinho, pero de alguma forma, uma vez consagrado, o corpo e a sangue de Cristo está aí. Agora eu queria que tu pudesse nos responder ao final. A Igreja Adventista pensa como Lutero ou pensa como Zwingli? Bueno, es una buena pregunta, pero quisiera escuchar un poquito más de debate aquí antes de dar ese punto. Gracias, Monji. A ver. ¿Yo podría participar? Sí, vamos. Lutero lo que quería, lo que mostraba era la coexistencia de la manera simbólica del pan, el vino, a través representadas por el cuerpo y la sangre. Mas él también habla mucho sobre la literalidad y la no literalidad de cómo es que deberían tomarse. En el aspecto católico, al momento de santificar estos, literalmente se convertían en el cuerpo y sangre de Cristo, pero en el pensamiento luterano era de manera simbólica, más no de manera, ¿cómo se dice? Muy a lo literal, ¿verdad?
Entonces, en todo aspecto nosotros deberíamos separar desde la literalidad y la no literalidad con respecto a estos ritos que ellos toman como primordiales. Pastor, yo creo que Lutero en realidad no creía que era simbólico, sino que él entendía que en el pan y el vino se manifestaba Dios, ¿no? O sea, no se convertía en su carne y su sangre, pero Dios sí se manifestaba en la carne y el vino, perdón, en el pan y el vino. Sin embargo, su indio sí era el que consideraba, como ya mencionó Lucas, simbólico, simplemente simbolismo. O sea, Lutero no... Pastor, Sí, yo creo que adelante. yo creo, Pastor, no sé si estoy bien, pero lo que yo entendí es que Lutero eh, eh, creía que se hacía presente literalmente Cristo y que en la Eucaristía estaban presente la esencia de Cristo o la literalidad de Cristo, pero también el pan no perdía su esencia. Yo creo que ahí difiere un poquito con lo que dijo el compañero, no es que Dios de alguna forma hiciera presente a Jesús, sino que él pienso que creía que se hacían presentes ambos, estaban la esencia del pan y el vino con sus propiedades químicas y también la literalidad del cuerpo de Cristo. Pastor. Sí, vamos. Sí, bueno, de acuerdo también con los compañeros, ¿no? Pero viendo también cómo Lutero principalmente tenía ese concepto de coexistencia, ¿no? De que en el momento cuando se participaba en el rito en sí, estaba Cristo como persona, también como divinidad estaba presente ahí, pero también al mismo tiempo, tanto su cuerpo como su sangre estaban coexistiendo de una manera que de repente él no comprendía y que hasta ahora los luteranos simplemente deciden no explicarla, porque cuando se les pregunta dice, nosotros solamente tomamos lo que Dios dijo, ¿no? Si tú tienes alguna duda con respecto a cómo pasa, cómo es esa coexistencia, pregúntaselo a Dios, ¿no? Pero o sea, es como que está Cristo ahí también, pero al mismo tiempo está también presente en el pan y el vino. Por eso es que se llama también coexistencia, ¿no? Porque es una sola persona que coexiste en dos partes. Ok. ¿Alguien más quiere? Pastor. Sí, escucho. ¿Alguien más quiere opinar? Es que Lutero creía literalmente lo que dice la Escritura cuando Jesús se refirió a lo del pan. El pan decía, esto es mi cuerpo, dice textualmente la Biblia. Y él prácticamente creo que lo creía así, literalmente. Se pegaba mucho a la Escritura, nunca cayó en esa discusión y vaya que fue un asunto de mucho debate. Y él, yo creo que evitó mucho eso. Muy bien. En realidad, Lutero, número uno, no llegó al punto del simbolismo. No llegó al punto de considerar que el pan y el vino eran un símbolo de Cristo y su sangre. No llegó al punto del simbolismo. Eso no, Lutero no logró desarrollar su teología con respecto al rito de la comunión hasta ese punto. Que de paso él lo reconoció como sacramento, y es otro asunto, uno de los sacramentos de la iglesia. Lo que Lutero hablaba, y tomando las palabras de William, él hablaba de la coexistencia entre el pan y el vino con la carne y sangre de Jesucristo. La coexistencia. ¿Cómo es que ocurre esa coexistencia? Tampoco no está muy bien explicada, pero el hecho está de que existe una coexistencia de ambos en el momento del rito. Ahora, Lutero se diferenciaba de la transustanciación, que decía que los elementos se transformaban en la carne, o sea, el pan se transformaba en la carne de Cristo, ya no era más pan, ahora era la carne de Cristo, y el vino era la sangre de Cristo, literalmente se transformaba, había una transformación. A ese punto no llegaba Lutero, él rechazaba esa idea. Lo que él hablaba es de que al momento de consumir el pan había una especie de coexistencia entre ambos elementos, pero tampoco aceptaba la idea de que terminado el rito, una vez que se acabó el rito y ya no hay más pan, ya no hay más, ya se acabó el rito, la ceremonia, esto sigue teniendo significado. Para él ya no tenía. En cambio, en la teoría de la transustanciación, el pan seguía siendo pan, ¿no? Pase lo que pase, seguía siendo la carne de Cristo, ¿no? Pase lo que pase, seguía siendo. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Y cómo se llama lo que Zwinglio creía referente a eso?
No sé qué nombre tenía o qué nombre podríamos darle, pero yo creo que cae más dentro de la herencia protestante en general. Casi todas las iglesias protestantes consideran el pan y el vino como símbolos del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Los luteranos todavía se mantienen un poco con la teoría de la consubstanciación, pero los protestantes en general ya han evolucionado a identificar esto como símbolos. Incluso los adventistas, para la pregunta de Lucas, ¿cómo lo consideramos nosotros? Nosotros lo consideramos símbolos del cuerpo y la carne de Cristo. No son literalmente, tampoco existe una coexistencia, como lo mencionaba Lutero, solamente son símbolos, y para eso habría que revisar cómo es que eran los otros símbolos en el santuario mismo, ¿no? Todos ellos eran símbolos, no había una coexistencia entre lo divino y el símbolo, simplemente eran símbolos nada más. Muy bien, ya no nos queda... Sí. Pastor, respecto a la simbología y la transubstanciación y consubstanciación, todos esos dos puntos de vista de Lutero y de la Iglesia Católica es idolatría, porque Cristo menciona que no se le debía adorar bajo ninguna circunstancia con objetos de esta tierra, ¿no? Por eso es que él mostró un simbolismo no solamente en pan y el vino, para recordarnos lo que era hecho por nosotros, porque en Deuteronomio el Señor dijo que para recordarlo a él siempre, en Deuteronomio 6 creo, había que repetirlo desde la mañana hasta la noche a los dos. Y de alguna manera esa idea que el Señor mismo implantó en el antiguo Israel, lo sigue haciendo a través del pan y el vino, ¿no? Para que sigamos recordando el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿no? Más no el otro significado que quería darle a la Iglesia Católica, Lutero. Así es. Entonces sí, existe un asunto de idolatría, obviamente ahí, con el cual hay que tener cuidado. Muy bien, esta ha sido la... Pastor, Sí. Parece que Lutero tenía algunas creencias panteístas, algo así. No tenía creencias panteístas, no. Es que habla sobre la revelación, ¿eh? Pero en la verdad está claro, no es una creencia panteísta. Es lo que nosotros creemos también. Creemos que Dios se revela a través de la historia, creemos que Dios se revela a través de la conciencia humana, creemos que Dios se revela a través de la naturaleza. Lutero miraba la revelación de Dios a través de la naturaleza, pero la suprema revelación de Dios es Jesús Cristo. Sí, exactamente. Lutero iba de acuerdo con... Había una tendencia general en su época de considerar la razón como un camino para conocer a Dios. Ese era el asunto. La razón es un camino para conocer a Dios, era una filosofía muy popular, ¿no? Es helenístico, ¿no? Tu razón era lo único divino que tienes en tu cuerpo, por lo tanto, en tu ser, por lo tanto, la razón te puede guiar a conocer a Dios. Más o menos eso es en resumen lo que el idealismo platónico proponía, que tu razón era lo único que tenías del mundo de las ideas y por lo tanto te podía guiar, ¿no? a ese mundo perfecto del conocimiento. Entonces, hasta ahorita tenemos parte de esta herencia filosófica en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo, pero no era eso lo que Lutero consideraba. Lutero consideraba que la razón es insuficiente, no puede llevarte a conocer a Dios. Tú necesitas de la gracia en Cristo, por eso tiene la teología de la cruz, que se revela al hombre, y de esa manera tú puedes llegar a conocer a Dios. Muy bien, jóvenes, tenemos que terminar aquí porque la otra clase está a punto de comenzar, y así que muchas gracias por su sintonía en este canal. No se olvide de dejar un like y suscríbase. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Bendiciones. Gracias, pastor. Chao, pastor. Chao, chao.